García, vicerrector académico de nuestra Casa de Estudio, doctor Luis Cárdenas Lucero, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, profesores, docentes de nuestra facultad, estimados alumnos. Vamos a empezar el día de hoy una importantísima conferencia que está inscrita dentro de la Semana de la Industria, que empieza el lunes próximo y termina el jueves con importantísimas conferencias y talleres sobre innovación, sobre sostenibilidad, sobre rueda de negocios, etcétera, impulsada y organizada desde hace años ya por la Sociedad Nacional de Industrias, gremio importantísimo del país, en el cual desde este año somos socios para poder trabajar conjuntamente los temas de la industria y el desarrollo nacional. Para dar inicio a esta conferencia que tiene como título Importancia de la industria en el desarrollo del país, en primer lugar, invitamos al doctor Luis Cárdenas Lucero a dar el saludo y la bienvenida a todos ustedes. Adelante, señor. Ingeniero Raúl Bau García, vicerrector académico de la Universidad de San Martín de Porres, señor presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ingeniero Salazar Nishi, queridos miembros y autoridades de la facultad, estimados participantes en esta ceremonia. En primer lugar, quiero agradecer la presencia masiva de todos los participantes al escuchar esta importante ceremonia, este importante tema de la industria en el Perú. En realidad es un tema en el cual estamos inmersos y que existen muchos problemas. Es por eso que en la Universidad San Martín estamos trabajando en el tema de cómo podemos apoyar, ¿no?, con la parte académica en solucionar o en apoyar, ¿no?, todas las iniciativas de todos los gremios, ¿no?, en el presente tiempo. En ese sentido, yo estoy muy agradecido en darle la bienvenida al ingeniero Salazar Nishi por venir aquí como presidente y darnos a nosotros una cátedra de la situación problemática de este sector. Es por eso que el señor vicerrector se hace presente también en la universidad para darle la bienvenida y acompañarnos en esta importante ceremonia. Muy agradecido a todos ustedes por su participación y al ingeniero Salazar Nishi y a todos los presentes. Muchas gracias por esta participación. Como bien ha señalado el señor decano, nuestra universidad está interesada en aportar en el sentido de la solución de los grandes problemas de la industria en el país y tocar los temas que son nervio del desarrollo. Justamente el ingeniero Salazar Nishi nos ha acompañado aquí en Lima en la cátedra sobre el Hub Chancay, que dará un enorme impulso al desarrollo en lo que es esta parte de la costa central, en donde está Lima. Hemos estado en Arequipa el día 8 con la Cátedra Perú sobre el puerto de Corío, que es una ilusión de las familias de Moquegua, Tacna y Arequipa hace 25 años y todavía no sale el proyecto, y hay que trabajar e impulsar la reflexión sobre estos temas, y nos acompañará el día 20 de junio en la Cátedra de Chiclayo, que trabajará el tema del megapuerto de Eten, el tema del parque industrial, la construcción de vías terrestres y la irrigación Olmos-Pinajones. Nuestra universidad está presente todo el tiempo en lo que es la reflexión de los grandes problemas nacionales. Hoy es un día dentro de ese contexto. Invitamos al doctor Raúl Bau García, vicerrector de nuestra universidad, y al doctor Luis Cárdenas Lucero a pasar a la primera fila, por favor, mientras convocamos aquí al podio al ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Para poder presentarlo,
quiero hacer un recuento breve, porque sería enorme realmente leer todo el CV del ingeniero Salazar Mishi. El ingeniero Jesús Salazar Mishi es ingeniero civil, es doctorando en Dirección Estratégica de Empresas en Centrum de la Universidad Católica. Además es magíster en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con un máster en Gerencia y Administración por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de Ecoplast Industrial y es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Además es coordinador del Grupo de Trabajo de Economía Circular e Industria Plástica del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y presidente del Comité de Normas Técnicas de Tubos y Conexiones Plásticas del Instituto Nacional de la Calidad, INACAL. Docente a tiempo parcial del MBA, de la Escuela de Posgrado de la UPC. Además es miembro del Consejo Consultivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Invitamos y recibimos con un fuerte aplauso el inicio de la conferencia de la Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Querido amigo Raúl Bao García, vicerrector académico de esta prestigiosa universidad. Estimado Luis Cárdenas Lucero, decano de la Facultad de Ingeniería. Queridos docentes, amigos, estudiantes, en fin, toda la comunidad universitaria de la Universidad de San Martín. Para mí es un honor y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde para compartir un tema que creo que debería ser relevante no solo para los industriales, no solo para la academia, estamos hablando del desarrollo país. Si no entendemos que si no logramos desarrollar la industria manufacturera en el país, será muy difícil soñar con un futuro de un país en el primer mundo. Porque recordemos que no hay país que haya llegado a la posición y a la situación del primer mundo si primero no desarrolló su industria manufacturera. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el Perú. ¿Cómo hacemos para que el Perú se convierta en un país industrializado? Algunos creen que todavía es una visión que más se acerca a un sueño, a una ilusión, a una visión, pero yo creo que sí se puede. Y sí podemos desarrollar la industria siempre y cuando nos quede claro qué es lo que queremos hacer como país. ¿Qué pretendo en los siguientes minutos? Que me han dado, ¿cuánto? ¿40, 45 minutos? Si me paso un poquito, paciencia, por favor, porque es un tema muy relevante. Imagínense hablar de lo que significa construir un país industrializado. Imagínense soñar un país del primer mundo. Bueno, esta tarde los convoco a soñar juntos, porque después de esta conferencia yo estoy segurísimo que todos ustedes, igual que yo, soñaremos con un mundo del primer mundo, un país del primer mundo. Y sí se puede. Vamos a ver cómo. La industria nacional es sumamente relevante en el tema del desarrollo. Pero ¿qué está pasando con la industria nacional? Y vamos a ver un poco a responder en esta primera parte la pregunta de por qué tenemos que desarrollar industria. Algunos podrán pensar que como dirigente de un gremio industrial, obviamente nos conviene que la industria florezca, se desarrolle y nuestras empresas sean exitosas, y creerán muchos que ese es el rol y la labor que estoy cumpliendo esta tarde, pero la verdad, no más lejos de la realidad, porque hablar de desarrollo de la industria es hablar de desarrollo del Perú. Pero vamos a ver qué está pasando con el Perú. Y empiezo con esta diapositiva que no es nada bonita. Ustedes pueden apreciar una caída constante. ¿Y de qué estamos hablando? Del PBI manufacturero. Esa es la realidad de lo que ocurre con la industria en el Perú. En algún momento la industria peruana llegó a pesar más o menos el 18.5% de la economía peruana. Eso fue más o menos en los años 70. Ya sé, fue un año o una década en el cual no puede ser referente, me queda clarísimo. Pero desde ahí hemos venido en una caída libre y en los últimos años con una pendiente mucho más negativa, como lo pueden apreciar ustedes en el gráfico, y hemos cerrado el año pasado con 12,2% de participación de la economía. Si hacemos un poquito de econometría y hacemos una proyección, nos vamos a dar cuenta que en unos 5 u 8 años lo más probable es que estemos ya a un dígito. ¿Y qué significaría eso? Destruir la industria nacional. ¿Y por qué estamos como estamos? ¿Por qué hemos llegado a un nivel tan bajo de participación? Porque, a ver, vamos a referirnos más o menos a los países industrializados. Alemania 24%, Japón 28%, China 34%, 38% de su economía.
Perú 12,2. Para poder tentar a unos niveles decentes de manufactura en el país, deberíamos estar bordeando el 20%. Hay una brecha grande que cerrar. ¿Se puede? Por supuesto. ¿Tenemos o no tenemos las condiciones para generar un país industrializado? La respuesta es sí, y vamos a ver por dónde. Esta diapositiva es lo que nos animó a nosotros en la Sociedad Nacional de Industrias a repensar de lo que hacemos en nuestro país. ¿Cuál puede ser la conclusión después de ver un cuadro como este? La manufactura peruana, como toda su economía, pero ahora me toca hablar de la manufactura, pero toda la economía peruana está concentrada en Lima. El PBI manufacturero de Lima es aproximadamente 60% del total. Y existen regiones en donde casi ni siquiera aparece la manufactura. Esta realidad nos dice que si el Perú no logra desarrollarse de manera homogénea y descentralizarse realmente, y para nosotros descentralizarse realmente, ¿qué significa? Llevar inversiones productivas a regiones. Si eso no se da, no podemos hablar de una descentralización. No existe descentralización solo por haber cambiado de nombre de departamento a regiones. Hoy tenemos 25 regiones que antes fueron departamentos. Y pensar ilusamente que eso es descentralizar el Perú, pues mira la realidad en que nos encontramos. Todos creo que podemos coincidir en que la descentralización en el Perú ha sido un fracaso. Y no existe descentralización mientras que la economía presente fotos como esta. Entonces, ¿cómo hacemos que las regiones realmente sean independientes y autónomas? Bueno, que generen sus propios recursos. Y la primera pregunta que se me viene a la mente, y creo que a muchos de ustedes también, es ¿y por qué existe esta gran brecha entre Lima y regiones? ¿Acaso las regiones no tienen suficientes recursos y materiales, insumos y ventajas comparativas como para su desarrollo? Por supuesto que sí. Hay algo que estamos haciendo mal y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Esta diapositiva podrá responder por sí sola la respuesta o la pregunta de ¿por qué tenemos que industrializar? Miren, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo un estudio en el Perú en el año 19, que dicho sea de paso se está actualizando este año, he sido convocado justo al Consejo Consultivo porque se está actualizando el índice de desarrollo humano en el Perú, región por región. Se visitan todas las regiones, se levantan muchos índices, fundamentalmente el índice de desarrollo humano, que es lo que mide la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? El ingreso económico, lo familiar, el acceso a la educación, el acceso a salud, en fin, la calidad de vida de las personas. Y encontró una correlación directa entre crecimiento de la manufactura y crecimiento del índice de desarrollo humano. Es decir, regiones que tienen más índice manufacturero son exactamente las regiones que tienen mejor calidad de vida, mejor índice de desarrollo humano. Y ustedes lo ven en el gráfico. Y las regiones, de manera contraria, que no han desarrollado casi nada su manufactura, son justamente las que tienen más pobreza y menor índice de desarrollo humano. ¿Qué deberíamos tentar? A mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de una gran fuerza impulsora de este cambio, que es la industria manufacturera. Vamos a ir viendo por qué. Ahora, ¿cuál es la foto actual de nuestra participación como manufactura en las exportaciones? Que es más o menos un indicador importante de cómo se comporta el desarrollo manufacturero en el país. Miren, en los países de la OECD, de ese club de países ricos al cual hace tiempo queremos ingresar y les tocamos la puerta todos los años, nos siguen mandando memorándum para cumplir la tarea y nos han mandado una cantidad de requisitos tremendos para poder acceder a este club de países ricos. A mí me encantaría acceder a la OECD, pero no por invitación ni cumpliendo memorándums de aplicación, sino por condición propia de ser país del primer mundo. Ojalá algún peruano se le ocurra decir vamos a la OECD, pero no como invitados, vamos como países ricos, ¿no? Miren, los países de la OECD, el 67% de sus exportaciones son manufactura. Excelente, ¿no? En América Latina y el Caribe, ya más nuestra realidad, ahí nos desenvolvemos. Ese debe ser nuestro referente. 47% de las exportaciones son manufactura. Y en nuestro país, escasamente el 10%. Es una mala noticia, ¿cierto? Pero peor aún es la que sigue.
En la OECD, ese 67% de exportaciones, 18% es de alta tecnología, es decir, mucho valor agregado. Y en la región, 12% de alta tecnología. Y en el Perú, escasamente 5% de ese 10% es alta tecnología. ¿Cómo nos coloca y cómo nos sitúa esta foto o esta realidad en el mundo? Como un país de muy bajo valor agregado. Y entonces no tenemos competitividad, entonces nuestra industria está relegada. Entonces, ¿cómo podemos pensar siquiera acercarnos y cerrar brechas para llegar al primer mundo? Aquí tenemos una gran brecha que cerrar. ¿Se puede? Yo les diría desde ya, las condiciones en el Perú están desde hace muchos años para formar parte de ese primer mundo. No estoy siendo exagerado con decir esto, ¿no? Yo diría más bien, a pesar de todos los malos gobiernos y el sistema que nos rodea, podemos mantenerlos. Imagínense si hubiéramos tenido más bien desde la parte política una fuerza impulsora, ¿dónde estaríamos en este momento como país? Reflexión primera que debemos hacer. ¿Qué pasó en el Perú en los últimos 30 años? Hay que ponernos en contexto. Hubo un crecimiento económico tremendo. Creo que todos de alguna manera conocemos esas cifras macroeconómicas. El Perú vive orgulloso de sus cifras macroeconómicas. La región nos envidia por los grandes números macroeconómicos que tenemos. Por lo tanto, ha habido crecimiento económico. Lo que yo entiendo, y ustedes quizá también, es que ese crecimiento económico no se transformó en desarrollo país. Porque no es lo mismo crecer económicamente que desarrollarnos como país. Y ahí vienen los problemas de las brechas que por supuesto nos llegan después al país que es el que tenemos. Miren, ¿qué pasó con los indicadores sociales y económicos respecto al PBI? El PBI creció casi 3.5 veces en los últimos 30 años. Un crecimiento significativo. Claro, hay que empezar a revisar, indagar por qué fue ese crecimiento. Hemos sido impulsados por muchos temas externos, es cierto. Precio de minerales, los superciclos, por supuesto, sí, influyó también, pero hay un tema de dinamismo interno que nos llevó a ese crecimiento. La inversión privada creció casi 6 veces en los 30 últimos años. Lo mismo ocurre con las exportaciones totales. El año pasado hemos vuelto a romper récord de exportación. 68.000 millones de dólares es lo que exporta Perú hacia el mundo el año pasado. Ahora, siempre los números hay que analizarlos, ¿no? Porque los números solos, fríos, no nos dicen muchas cosas. Preguntémonos cómo se forman esos 68.000 millones de dólares. Y van a ver ustedes que fundamentalmente son productos primarios, que vienen de la minería y ahora de la agroexportación. ¿Es malo eso? No, por favor, no me vayan a malentender. No estoy hablando que sea malo, está muy bien. Pero sería mucho mejor si a esa minería le agregamos valor. Si en lugar de exportar minerales en bruto o en concentrado como lo hacemos hoy, o como digo yo, exportar piedras, aunque mis amigos los mineros se amargan cada vez que yo digo eso, ¿no? El otro día Roque Benavides me dijo, oye, tú has dicho en el RPP que exportamos piedras. No exportamos piedras. ¿Qué exportamos? Piedra chancada. Ah, ya. Piedra chancada no exportamos. Obviamente es una broma, pero es que esto es lo que hacemos como país. ¿Y por qué no empezamos a exportar productos manufacturados a raíz de esos minerales? ¿Por qué el cobre tiene que irse sin procesar al Asia y regresa como cable y todos lo ponemos en nuestras casas esos cables cuando ese cobre es peruano? ¿Se imaginan el tremendo valor agregado que haríamos y ese salto que podríamos dar como país? ¿O es que no tenemos capacidades para hacerlo? Bueno, si no tenemos las capacidades tecnológicas para hacerlo, que yo creo que sí, pero vamos a suponernos en el hipotético que no. Bueno, yo como gobierno exigiría a los que vienen a llevarse nuestros minerales como condición que agreguen valor a los productos antes de llevárselos, ¿no es cierto? Y pongamos siderúrgicas y hagamos transformación de minerales. Eso es lo que necesitamos hacer como el Perú. Igual, somos el país exportador número 1 en arándanos, número 1 en uvas, número 2 en paltas. Me parece muy bien. Yo felicito realmente al sector agrario que dio el gran salto. Sin embargo, me pregunto si no sería mejor darle valor agregado también a nuestros frutos, ¿no es cierto? Y poder llevar productos procesados e industrializados también para el mundo. En fin, se nos presentan una serie de oportunidades.
La pobreza también bajó y bajó casi a la mitad, aunque desgraciadamente el último año el incremento de la pobreza nos ha golpeado, y nos ha golpeado bien. Tenemos una pobreza extrema del 5.7%, que es más alta inclusive que en la época de pandemia. Esto es increíble. 650.000 nuevos peruanos han pasado a la condición de pobre el año pasado. Son temas que necesitamos conversarlos y necesitamos analizarlos. Esto es una ventana al mundo. Ustedes saben que tenemos 22 TLCs que nos abren la puerta a más de 56 países en el mundo, que representan el 83% del PBI mundial. ¿Se imaginan cómo los países que nos miran del mundo estarán desesperados por traer sus inversiones al Perú para llegar al mundo? Pero claro, eso se tiene que preparar. Yo no por firmar un TLC mañana van a ir los capitales al mundo. Tengo que preparar las condiciones, como lo está haciendo el mundo, y más adelante lo vamos a ver. El Perú está perdiendo una gran oportunidad de desarrollo con estos TLC, que nos están costando, ¿eh? Que nos están costando. Entonces preguntémonos, estos TLC, que son una oportunidad de llegar al mundo con nuestros productos, ¿lo estamos usando en ese sentido o más estamos usando para traer productos a nuestro país? Y ojalá fueran en las condiciones en las que podamos competir los industriales nacionales, y no como se está viendo en el caso de textil y confecciones, por ejemplo. 30.000 unidades de negocios cerradas en Gamarra, emporio comercial. Entonces, eso es una distorsión. Sí, abrirnos al mundo para ser más competitivos, por supuesto que sí. ¿Quién va a negar eso? Pero preparémonos como país para poder competir contra el mundo. ¿Qué más está pasando o pasa en nuestro país en el tema del crecimiento económico? El Perú ha crecido en promedio desde el año 13 al 22, 2,8%, por encima de lo que creció la región. Estamos muy bien, se dan cuenta. O sea, son números que nos dejan con una sensación de ¿por qué estamos tan mal? ¿O por qué tenemos la percepción de estar mal cuando los números nos dicen que estamos muy bien? A nivel de países de la Alianza del Pacífico tampoco vamos mal, estamos por encima de México, por encima de Chile. El Perú sí ha tenido crecimiento económico, eso no lo puede negar nadie. Pero, nuevamente, ya lo comenté hace un ratito, ¿ese crecimiento económico se nota y se ve y se observa en el desarrollo? No. Por ejemplo, ya aquí empieza un poco más el darse cuenta cómo estamos creciendo. Cuando hacemos el PBI per cápita, nos damos cuenta que estamos por debajo del crecimiento de América Latina. Miren, a nivel de PBI estamos por encima, pero cuando digo PBI per cápita, ya nos bajamos del promedio. Eso tiene una explicación, ¿no es cierto? Ustedes como estudiantes universitarios pueden darse cuenta que ahí hay una distorsión que el Estado como tal tiene que corregirla. Y si queremos alcanzar a la estrella de la región, que es Chile, con más de $14.000 per cápita por año, si crecemos como nos dicen todos los economistas, yo me resisto a creer, muchachos, y ojalá ustedes también, el Perú no puede crecer a 3%, pues. Con las condiciones y grandes potencialidades que tiene el Perú, puede resignarse a crecer 3%. Y sobre todo, venimos de un pésimo año. Venimos de un año 2023 muy malo, en el que decrecimos después de varias décadas. Crecer 3%, ¿qué significa? Rebote estadístico. Porque si estás muy mal, por más que hagas una cosa chiquita, vas a salir a flote. Y eso en números podría significar 3%. ¿Y eso es crecimiento? No, eso es simplemente rebote estadístico. Si crecemos 3%, nos va a tomar 26 años en alcanzar ese PBI per cápita. Entonces, la conclusión es que necesitamos nuevos motores de nuestra economía para que no sean, porque estos 26 están calculados con las condiciones actuales de nuestra economía. Pero si buscamos un dinamismo distinto a la economía, esos 26 años se pueden acortar, como lo vamos a ver al finalizar la presentación. Yo podría hacer entonces una primera conclusión. ¿Qué está pasando con la industria en el Perú? Vamos a quedarnos hasta ahora con la siguiente conclusión. ¿Nos estamos desindustrializando? Sí.
y es una desindustrialización que se ve a nivel nacional. A mí me ha tocado recorrer ya 21 regiones en estos 2 años que tengo frente a la presidencia, frente a la Sociedad Nacional de Industrias, y es un común denominador que encuentro en todas las regiones. Que si bien es cierto, las regiones tienen un mal desempeño productivo, pues ese mal desempeño productivo se está empeorando. Y eso está pasando en todo el Perú. Tenemos una pérdida de competitividad, sí. Y somos poco competitivos por varios factores, ¿eh? Y no puedo dejar de mencionar entre ellos el tema laboral. Tenemos una legislación laboral que no ayuda al desarrollo de la competitividad. Es más, ¿cuántos feriados más nos han agregado este año? 4, ¿no? Mañana es feriado, ¿no? Algunos dirán que bueno, hay oportunidad de descansar y qué bueno por el turismo, ¿no? Sí, está bien. Yo felicito al turismo que pueda aprovechar de este beneficio del feriado. Pero el Perú no tiene tiempo para descansar, señor. Estamos en un subdesarrollo. Cuando una empresa está recién iniciando y no llega a la etapa de consolidación, no puede darse el lujo de parar su planta, parar sus ventas y esperar, ¿no es cierto?, a ver qué pasa en el mundo para que lo jale. No. Y eso está pasando en el Perú. Tenemos una legislación laboral que no nos ayuda a contratar y suspender ese contrato cuando se pueda, se requiera o cuando la empresa lo solicite o lo necesite. Eso nos ha traído mucho perjuicio. No tenemos una exportación o unos productos de alto valor. Somos fundamentalmente industriales primarios, extractivos, y hacemos pequeñas transformaciones a las materias primas. Pero no somos países que hemos logrado desarrollar tecnología para el mundo y competir en ese nivel. La mayor cantidad de nuestras empresas, y lo vamos a ver más adelante también, son micro y pequeñas, ¿no es cierto? Vivimos orgullosos de ser un país de emprendedores. Me gustaría más adelante tomar un par de minutos para entender qué significa Perú, país de emprendedores. Y al final nos falta mano de obra especializada. Muy bien, esa es una foto hasta ahora de lo que es la industria en nuestro país. Un poquito cruda, un poquito dura, pero al fin y al cabo esa es la industria nacional. Pero el mundo está haciendo cosas. El mundo hace muchos años despertó a una lucha global por el mercado global que el Perú pareciera, no sé si la respuesta es no le interesa o no ha decidido competir en ese nivel. Y les voy a decir por qué. A ver, no sé si ustedes alguna vez han escuchado una frase que yo escuché a muchos industriales decirlo, inclusive en décadas pasadas. La mejor política industrial es la que no existe. Eso dicen hoy grandes economistas liberales. Y hacia atrás, varios industriales. Bueno, pero después de muchos años nos hemos enterado y nos hemos dado cuenta los industriales que no puede ser que no tengamos una política industrial. Y el mundo, más de 100 economías del mundo que representan poco más del 90% del PBI mundial, hacen políticas industriales. ¿Y qué significa hacer políticas industriales? Pues definir sectores de la manufactura que tengan ventajas comparativas respecto al mundo, trabajarlas, desarrollarlas y generar economía alrededor de ellas. Esas políticas industriales el Perú no las tiene. Y es más, no solo no las tiene, no somos capaces siquiera de tomarnos un tiempo de mirar lo que el mundo ya hizo para que nos sirva de referencia. Porque los ejemplos que le voy a dar son ejemplos de hace muchos años. El sudeste asiático, por ejemplo, hace más de 60 años despertó. Y ustedes han escuchado hablar pues, de los tigres, de Asia, ¿no es cierto?, de estos países emergentes que hoy son grandes potencias a nivel de la economía y son exportadores de productos que nos llegan a nuestros países y consumimos muchísimo. Si no basta con que vean ustedes las etiquetas de todo lo que consumimos, se van a dar cuenta que mucho viene de esta parte del sudeste asiático. Pero no solamente del sudeste asiático, también de nuestra región han empezado a competir. Pero vamos a ver algunos ejemplos de lo que el sudeste asiático hizo y vamos a ver por qué. Se habla del milagro, ¿no es cierto?,
del sudeste asiático, y van a dar cuenta que no es ningún milagro, porque el milagro no tiene explicación, esto sí tiene explicación. Y ustedes como académicos van a encontrar perfectamente el por qué se llegó a este desarrollo y por qué todavía nosotros no. Miren, sobre el año 60, el Perú tenía unas exportaciones que iban más o menos por los 4.700 millones de dólares, que representaba un PBI de 28.000 millones de dólares. Ese era el tamaño de la economía peruana en el año 60. ¿Ya? En ese mismo año, Tailandia tenía una economía mucho menor, solo 16.000 millones de dólares de PBI. Ese era el tamaño de su economía. ¿Y cuánto exportaba? 1.800 millones de dólares. ¿Y qué pasó con Tailandia? ¿Cuál es la foto de hoy de Tailandia? Bueno, hoy Tailandia tiene un PBI de 450.000 millones de dólares, 450.000, y exporta más o menos 280.000 millones de dólares. ¿Y cuál fue su crecimiento de las exportaciones? En promedio 8%, 8.4% de crecimiento anual. A ver, crecer esa cantidad de años al 8.4, eso es crecer exponencialmente, ¿no es cierto? No estamos pensando en crecer 2, 3%, y cuando decimos 5 lo vemos todavía lejano. Bueno, eso es crecer exponencialmente. Pero ¿cómo lo hizo Tailandia? Tomó decisiones como país. ¿Les es común alguna de estas marcas? Bueno, son grandes líderes mundiales en tecnología, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Tailandia? Escogió, o más que escoger, definió cuáles son los sectores de su manufactura a las cuales iban a impulsar. ¿Tú cómo escoges un sector de la manufactura? Tienes grandes ejes para decidir y tomar esta decisión. Primero, porque tienes ventajas competitivas, porque tienes recursos naturales, tienes capacidades, por temas geopolíticos, porque encontraste un nicho en el mercado que demanda ese producto, en fin, hay varios factores que definen la elección que tú puedas tener. En este caso, muchos de estos sectores escogidos no tenían la tecnología, pero decidieron ingresar. Si el Perú quisiera, vamos a poner un ejemplo, quisiera entrar a la industria aeroespacial, ¿y qué pasa si no tenemos la tecnología hoy? Aunque el SEMAN, me saco el sombrero, tuve hace un par de semanas en SEMAN y tiene una muy buena tecnología, pero vamos a suponer que no tenemos ninguna tecnología para el tema espacial. ¿Qué haríamos? Pues nos traemos al número 1 del mundo y le decimos, señores, vengan ustedes al país, no les voy a cobrar el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Le doy facilidades, instálense, pongan su planta acá, contraten a los profesionales peruanos, en 15, 10, 20 años vamos a tener profesionales que conozcan, sepan, porque hay una transferencia tecnológica. Señores, eso hizo China, eso hizo Japón. Hoy ustedes ven un producto japonés y van a decir calidad, pero cuando empezó Japón, empezó copiando, igual que China, y a veces copiaba mal, pero se aprende así. Los primeros productos chinos eran, pero ni para mirarlos. Yo soy de la industria plástica. La primera máquina china que se compró en el Perú, yo me acuerdo hasta ahora, y la estoy mirando en mi imaginación, era una máquina que daba pena. Un soldado, pero así tipo Frankenstein, ¿no? Eso eran las primeras máquinas chinas. Ahora los invito a que vayan a Expo Plus, a China Plus. Impresionante la tecnología. ¿Cómo salió? Por copia, pues. Porque las plantas fabricantes fueron a China. China un poco más, hasta te pagaba para que vayas tú con tu capital e instales una planta en China. Hoy China se da el lujo de poner plantas donde quiere. Es más, va a venir el Perú. Ya con este megapuerto de Chancay, en la zona franca, ¿no? Eso va a ser China de todas maneras. Obviamente eso tiene otras intencionalidades, ¿no? Ya no voy a entrar a discutir sobre eso, pero es un tema geopolítico para empezar a preocuparse. Pero eso es transferencia tecnológica y eso se hace cuando uno se abre al mundo y utiliza este mecanismo para atraer tecnología. Bueno, definieron qué sectores y creció como creció. ¿Qué otro ejemplo tenemos, señores? Singapur, mire, 6.000 millones de dólares, ese era su tamaño, una economía sumamente reducida, porque estamos comparando contra Perú, no estoy comparando contra Alemania, Japón, Estados Unidos, no, contra Perú. O sea, realmente era una economía muy chica. Y exportaba, ¿cuánto? 3.700 millones de dólares. ¿Y quién es Singapur hoy?
380.000 millones de dólares y exporta 706.000, casi 706.000 millones de dólares. Igual que en el caso de Tailandia, Singapur eligió. Miren esas marcas. Ellos son los que hoy dominan la industria en Singapur. Dijeron que se apuntaban a la biotecnología, a la electrónica, a la farmacia, a la aeroespacial y aviación, y hoy son una gran potencia en eso. Eso es elegir sectores de la economía. Y le cuento un pequeño anécdota, porque se me ha venido a la mente ahorita hablando de los sectores de las elecciones. Yo fui invitado por el gobierno de Taiwán hace ya unos 5 meses a una visita oficial, y la verdad que es impresionante llegar a la isla de Taiwán. Yo no lo conocía y se ve un país del primer mundo. Bueno, acá en el Perú no se le dice país, ¿no? Se le dice economía. No lo podemos reconocer como país. ¿Saben por qué no lo podemos reconocer como país, no? Porque si no, China se amarga, pues. Si usted dice país, yo soy privado, así que no tengo problema, yo lo puedo decir, ¿no? Cuando yo regresé de Taiwán, puse en mis redes sociales, vengo de la visita, ¿no?, del país de Taiwán, ¿no? Al día siguiente me llamaron de Cancillería. ¿Por qué dice usted país a Taiwán? No es un país, no lo hemos reconocido como país, es una economía. Bueno, yo soy un privado, ¿no? Y yo como privado puedo decirle país, no tengo ningún problema. Ustedes como Estado no lo van a hacer, pero yo sí lo reconozco, porque la verdad vayan ustedes a Taiwán y van a encontrar un país muy desarrollado. Y bueno, hablaba con la embajadora de Taiwán acá en el Perú y le decía, cuénteme usted cómo hicieron ese crecimiento vertiginoso. ¿Cómo es que desarrollaron una economía y un crecimiento exponencial? Taiwán no tiene nada, no tiene ningún recurso natural. Taiwán es una isla pequeña. Ya quisieran los taiwaneses haber tenido todos nuestros minería, agricultura, bioquímica, en fin, todas las ventajas que tiene el Perú. Y me dijo, miren la respuesta. A ver, me dice, ¿cómo le explico, presidente? ¿Taiwán qué es lo que tenía? Yo digo, no sé qué tenía. Taiwaneses. Profunda respuesta. Si Taiwán solo tenía taiwaneses, pues había que usar a los taiwaneses. Y generaron una política de Estado, donde desarrollaron su educación a un nivel extremo y trabajaron el tema de cultura desde niños. Y hoy Taiwán es líder en tecnología. Los semiconductores más grandes, ¿dónde se hacen? En Taiwán. Todas las empresas de alta tecnología, ¿de dónde compran los semiconductores? De Taiwán. Entonces, eso es saber reconocer qué capacidades y ventajas tiene un país para ponerlos en valor. Entonces, regresando en el tema de Singapur, escogieron estos sectores. Y miren este país, que ya es impresionante la diferencia. Corea. Miren, Corea. En los años 60, Corea estaba con un PBI muy similar al nuestro, 26.000 millones, de 28 que tenía el Perú. Y miren cuánto exportaba. 155 millones de dólares. 155 millones de dólares, jóvenes. ¿Y quién es Corea hoy, ya? Es un monstruo, ¿no? No sé si alguien logra concebir esa cantidad en la mente, yo ahora no puedo. 1,7 billones de dólares, ese es el tamaño de su economía. Impresionante, envidiable, sana envidia, por supuesto. ¿Y cuánto exporta? 778 mil millones de dólares. Y eso significa un crecimiento de ¿cuánto? Casi 15% anual. ¿Cómo se llama eso? Crecimiento exponencial. ¿Y qué pasó con el Perú, señores? Ah, bueno, ¿y qué sectores escogió? De Corea no les voy a explicar, ustedes ven muchos autos coreanos, ¿no es cierto? Algo, Hyundai. La industria naval fue un sector que potenció muchísimo Corea. El Perú acaba de firmar un contrato para la construcción de 4 naves en el Perú. Lo acaba de hacer con la presencia de la Presidenta de la República y de varios ministros. Y hay 24 naves en fila. Eso es Corea. Desarrolló Kia, LG, en fin, Samsung, ya ustedes conocen toda la tecnología de Corea. Entonces,
quiso desarrollarse en el sector automotriz, naviero, y decide y lo hace. Entonces, cuando uno escoge, es algo así como, no sé si ustedes han llevado estrategias competitivas en sus cursos lectivos y les enseñan a cómo aplicar o ver ventajas competitivas, y a las empresas nos dicen, tú tienes dos formas de elegir la ventaja competitiva, porque tienes los recursos natos, o sea, los tienes inherentes en tu empresa, ya sea por gestión humana, ya sea por recursos, por capacidades, tecnología, no sé, y si no, decide qué ventaja competitiva debas tener y consigue. La ventaja competitiva tú la puedes conseguir. Entonces, tú como país piensas igual. Yo como país decido incorporar a nuestra estrategia de crecimiento país una ventaja competitiva que quizás no la tenga hoy, pero doy las mejores condiciones del mundo para atraer esos capitales que tengan esa ventaja. Y lo demás lo desarrollo en el país. Eso es lo que hizo Corea. Nuevamente, ¿y el Perú? Cualquiera podría decir que no está mala, porque es un crecimiento, miren, en promedio, 4%, más de lo que vamos a crecer este año, así que no nos reamos mucho. 4%, pero la pregunta ¿es suficiente? ¿Por qué no es suficiente? Porque somos un país subdesarrollado. Si fuéramos un país desarrollado, el 4% caería pero a pelo, ¿no es cierto? Pero somos un país subdesarrollado, necesitamos crecer exponencialmente como lo han hecho otros países del sureste asiático. No podemos crecer al 4%. Entonces, cuando yo escucho a los economistas hablar del crecimiento del Perú este año, el 3%, yo digo, ¿qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? El Perú no puede darse el lujo de crecer menos de 7, 8, 9, 10%. Y sí podemos, y sí tenemos grandes ventajas comparativas para aplicar. Muy bien. Claro, el Perú solo se centró en dos cosas: minería y agroexportación. Nuevamente, ¿no hay nada más que hacer en la minería? Claro que sí. Claro que sí. Desarrollemos una industria conexa a la minería. Es más, podemos hablar de proveeduría de manufactura a la minería. ¿Y podemos hacer algo en la agroexportación? Por supuesto que sí. Hay que procesar los productos que exportamos y vamos a generar valor para ellos. Ese es el tema y el enfoque que yo no he visto. No sé si ustedes han visto algún congresista o alguna comisión formada en el Congreso para ver qué hacemos con el desarrollo de la manufactura en Perú. No, yo tengo que estar yendo a tocar la puerta cada rato a que por favor nos ayuden con una ley, porque ustedes saben que hay un proyecto de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso, que ojalá en esta legislatura por lo menos se apruebe a nivel de comisión. O sea, nosotros tenemos que ir a pedir que por favor piensen en el Perú a ver cómo nos desarrollamos. Debería ser al revés. O tenemos algún primer ministro o un presidente de la República que nos venga a decir, señores, yo ya tengo la clave, ya sé cómo sacarlos al desarrollo de nuestro país. Vamos a apostar por el desarrollo de la tecnología en X, Y, Z sectores, pero lo definamos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. El Perú, hasta hoy, no tiene un plan estratégico de desarrollo nacional, y no me vengan con cuentos de que haya, porque yo he revisado todos los que escribieron. Ustedes saben que tenemos un centro de planeamiento estratégico nacional, ¿no? ¿Sí? ¿Han leído lo que es el plan estratégico del Perú al 2050? Los invito a que lo lean. Y después que lo lean, hagamos una mesa, vicerrector, a discutir sobre lo que encontramos en un documento estratégico. ¿Ustedes qué piensan encontrar en un documento estratégico? La declaración de visión-misión me parece correcto, pero ustedes tienen que declarar los objetivos estratégicos concretos, ¿no? Y me tienen que decir cómo vamos a llegar a eso, ¿no es cierto? Si eso no está escrito, eso no es un plan. Que me digan que en el 2050 vamos a ser un país con que todos los peruanos vamos a ser felices, vamos a ser amiguitos y agarrados de la mano, eso no es un plan estratégico. Entonces necesitamos realmente definir como país a dónde queremos estar en el 2050. Yo sí lo tengo claro. Yo, a través de la Nacional de Industria, hemos dicho, al 2050 el Perú tiene que ser un país industrializado. Y para ello hemos propuesto medidas. Es más, el viernes 13, al cual todos están ustedes invitados, vamos a tener el Día de la Industria y vamos a presentar el libro Perú Industria 2050, que es definir el crecimiento y el desarrollo del Perú en sus 25 regiones, definiendo cadenas de valor por cada una de las regiones. Es un libro de más o menos 1400 páginas, pero que la verdad va a ser un buen aporte para quien quiera gobernar el Perú, lo haga de la mejor manera. Pero bueno,
Alguien podrá decirme, y ustedes dirán, pero esa es una realidad distinta, porque estamos hablando del sudeste asiático. Nuestra cultura es distinta. Háblame de países más cercanos. Muy bien, vamos a hablar de algunos ejemplos de países cercanos, para que nos sintamos un poquito más tocados. Miren lo que está pasando a nivel del sector forestal. El sector forestal es una gran oportunidad que tiene el Perú para salir adelante. Sin embargo, no tenemos políticas claras. ¿Cuántos millones de hectáreas tiene el Perú maderables? 72 millones de hectáreas. 72 millones de hectáreas. ¿Cuánto exportamos al año? 118 millones de dólares. Estamos en caída. Está en negativo, tendencia negativa. Yo no voy a hablar de Brasil porque es un monstruo, pues claro, Brasil tiene mucho más que nosotros en bosque, ¿ya? Tampoco voy a hablar de Chile, que aunque solo tiene 18 millones, Chile tiene una política maderera histórica. Si no, vayan ustedes a Soima, a Maestro, a todos los retailers de ferretería y vean de dónde viene la madera. Todo chileno, ¿correcto? Han hecho y han desarrollado una industria potente. Tampoco me voy a comparar con ellos. Uruguay, 2 millones de hectáreas. Solo 2 millones de hectáreas. ¿Y cuánto exporta? Más de 1.000 millones de dólares al año. Entonces, aquí hay algo que no hemos respondido los peruanos. ¿Cómo es posible que teniendo tanta capacidad para desarrollar una industria, ojo, sostenible, científica, no depredadora? Yo no estoy hablando de ir a tumbar los árboles de la selva y hacer una deforestación, irnos contra el medio ambiente, por supuesto que no. Al contrario, en el mundo se ha demostrado que cuando interviene una industria maderera sostenible y de manera científica, más bien se conservan más los bosques que dejarlo al libre albedrío como es hoy en el Perú. Hoy en el Perú cientos de miles de hectáreas al año son deforestadas porque no hay intervención de una industria maderera sostenible. Esto significa que el Perú tiene la ventaja y no lo desarrolla. Miopía, no tenemos una visión clara de desarrollo y no es el único sector. ¿Qué pasó con textil y confecciones? Ustedes saben que el Perú fue el primer país exportador de prendas de vestir de Estados Unidos. Hasta hace poco éramos el número 1. Hasta hace poco. Ya nos quitaron ese puesto. ¿Y quiénes nos han quitado? Centroamérica, Guatemala, El Salvador. ¿Y por qué? Perú, 5.000 años de historia de la industria textil, ¿no? Nos somos textileros milenarios. ¿Por qué nos quitaron ese primer puesto? Simplemente, y ahí viene el tema de, por eso cuando le decía, el Perú no ha decidido crecer, claro que no ha decidido crecer. Centroamérica ha exonerado de impuesto a la renta a los capitales que vayan a invertir en el sector textil y confección. O sea, quiere decir que Guatemala, El Salvador ya decidieron por dónde competir. Y al exonerarle de impuestos, ¿qué pasó con los capitales de textiles del mundo? Pues han ido para allá, ¿no? Y lo que estaban invirtiendo acá, pues han reculado y se han ido para allá. Y eso es lo que pasa, el mundo está compitiendo hace tiempo. Y nosotros, en lugar de crecer, hemos ido decreciendo. ¿Qué otro sector debemos ponerle foco? Pesca de consumo humano directo. ¿Cuántos kilómetros tenemos del litoral peruano? 3.100, ¿no? Más o menos. Y no solamente más. ¿Cuántos espejos de agua tenemos en la sierra, en la Amazonía? Perfecta circunstancia para el desarrollo de la acuicultura. Miren lo que pasa en el mundo. No en el mundo, perdón. Nuestros vecinos. Y al de escogido Chile y Ecuador. Chile ya está exportando 7.800 millones de dólares. Ecuador, 10.000 millones de dólares. Y el Perú se quedó en los 1.500. Nuevamente, el crecimiento del Perú, 11% a lo largo de estos años. No está mal, claro que no está mal. Pero si yo me comparo con Ecuador, que creció en promedio casi 15%, sí, yo digo, algo están haciendo ellos que nosotros estamos haciendo. ¿Tienen más ventajas a nivel de recursos naturales? No. ¿Qué es lo que tienen ellos, Chile, Ecuador, que no tenemos nosotros? Condiciones
políticas sectoriales, políticas de la industria de pesca y consumo humano y agricultura, que el Perú no lo tiene. Esos 10.000 millones de dólares de Ecuador son por su acuicultura fundamentalmente, maricultura fundamentalmente de los camarones blancos, que llaman ellos. Pero hay otras especies. La industria atunera está fuerte y está exportando mucho. Y está exportando ese atún pero en conserva. Y ustedes revisen el atún que están comiendo en su casa, van a ver ahí en Ecuador. Y lo que indigna más, sobre todo a los industriales peruanos, es que ese atún que ustedes se comen dentro es peruano. Porque ese atún ha sido pescado en la costa norte del Perú, entre Piura, Tumbes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no ingresó ese atún a industrializarse al Perú? Porque acá se le cobra impuestos. Ese atún se ingresa al Perú para industrializarse, porque tenemos mucha industria atunera en el norte, ya, pero si ingresa, tiene que pagar un impuesto. ¿Qué hizo Ecuador? Liberó los impuestos. Entonces, claro, los capitales del mundo, porque no es que acá estén pescando los peruanos el atún, ¿no es cierto? Vienen capitales del mundo, pescan, ¿y a dónde se lo llevan? A Ecuador. ¿Dónde queda el valor agregado? ¿Dónde está la contratación de la mano de obra? ¿Dónde está el crecimiento económico? En Ecuador. Y nosotros, teniendo el recurso, no lo aprovechamos. Nuevamente, ¿por qué no hacemos eso? Porque tenemos grandes economistas que dicen que no debemos soltar un sol más en incentivos tributarios. Yo he conversado con muchos de ellos, ¿sabes? Y creen que los beneficios, por ejemplo, ya vamos a exonerar el impuesto a la renta, 20 años, 15 años, a quienes vienen a invertir. Y dicen, ¿cómo vamos a regalar? ¿Cómo no le vas a cobrar nada? Háganme la pregunta, ¿acaso hoy le estás cobrando algo? ¿Es una industria que existe? O sea, ¿yo estoy dejando de cobrar algo? ¿O es que simplemente no estoy dejando de cobrar nada? Porque eso no existe, hoy no vienen esos capitales. No estamos hablando de exonerar a los que ya están, no, estamos hablando de las nuevas inversiones, a esos grandes capitales que vienen a desarrollar la economía de un país. La verdad que no se entiende cuando estos economistas, que desgraciadamente son los que manejan el Ministerio de Economía, no entienden la necesidad de desarrollo de un país. Bueno, miren, vamos a consolidar. Hay 3 grandes estrategias que hace la región, no el mundo, la región, para poder desarrollar su economía y con visión industrial. Primero, exonerar el impuesto a la renta. Segundo, incentivos sectoriales. Escogen sectores y desarrollan políticas sectoriales. Tercero, premian a los que reinvierten sus utilidades. Tú eres una empresa que reinvierte utilidad, te doy un beneficio. Si es que pintamos de celeste a todo lo que exonera impuestos, son los que usted ve en el mapa. Si es que pintamos de naranja a los que trabajan en políticas sectoriales, son los que ven usted en el mapa. Si pintamos de amarillo a los que están trabajando en reinversión de utilidades, ven lo que ustedes ven en el mapa. ¿Qué pasa si pinto de azul a los que por lo menos están haciendo una de estas actividades? Por lo menos una. ¿Quiénes se quedan sin pintar? Los que no estamos haciendo ninguna de estas 3 cosas. Perú, Venezuela y la Guyana. Díganme si eso no da coraje. Si eso a ustedes como jóvenes universitarios, como señores de la academia, como docentes, no lo ven, no lo dicen, no lo comunican, a mí me indignó cuando llegamos a estos estudios. Empezamos a ver qué está haciendo la región, ¿no? Chile, Ecuador, Colombia, México, ¿qué están haciendo? Y claro, cuando dicen, ¿y Perú algo de eso está haciendo? No. Y cuando ponemos un proyecto de ley, cuando nosotros lo hemos puesto, hemos animado a un congresista que lo haga y ha metido el proyecto de ley. Cuando está ese proyecto de ley para hacer industria en el Perú, ¿qué nos han dicho? A mí me han dicho hasta velasquista, ¿no? Que estoy queriendo retroceder al proteccionismo. No, señores, yo no quiero una industria proteccionista. El proteccionismo hizo mucho daño al Perú en los 70. Convirtió la industria nacional en una industria incompetente. Y hasta ahora pagamos los rezagos de eso. Menos podría yo querer que haya una protección a la industria nacional. No estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando de estrategias de desarrollo, que es distinto. Pero no hablamos pues de liberalismo extremo, como dicen los economistas hoy. El mercado se encarga de corregir las distorsiones. Mentira, pues, mentira.
Si el mercado corregiría las distorsiones, no se perderían tantos puestos de trabajo a diario en Trujillo por la industria del calzado, o en Gamarra por la industria de confección, o en el sector plásticos, por el producto de los productos asiáticos que llegan con costos por debajo del costo internacional de la materia prima. Eso está pasando en el Perú. ¿Y eso qué se destruye? La industria nacional. En otras palabras, estamos perdiendo valor para nuestro país. Muy bien. Pero esto me va a dejar en buen pie para decir que todo lo que le estoy diciendo sí tiene fundamento. No solamente por lo que están haciendo otros países y por la respuesta que han tenido. El Perú se ha hecho algo bueno. En los años 2000 el Perú dio una ley de incentivos y de beneficios al sector agropecuario. Ese sector agrícola en los años 2000 solo exportaba 394 millones de dólares. En los años 2000. El año pasado ya hemos cerrado en más de 9.000 millones de dólares. Mire ese crecimiento. Eso es un crecimiento exponencial. Eso es lo que debe hacer el Perú. Pero los otros sectores, textil, confección, pesca, forestal, que puse los ejemplos, han crecido pero linealmente, menos el forestal es el que no crece nada, porque nadie quiere tocar. Todo el mundo tiene miedo al tema de la crítica ambiental, ¿no? Yo la verdad sí me considero un ambientalista y yo soy presidente de una comisión en la Alianza del Pacífico de Economía Circular e Industria Plástica. Yo sí estoy por la economía circular, por una industria sostenible, pero eso no significa no tocar el bosque, pues. Hay muchos que creen que ser ambientalista es ir a abrazar un árbol y besarlo. Eso no es ser ambientalista. Ser ambientalista es cuidar la naturaleza. Y con una industria maderera sostenible estamos cuidando la naturaleza. Pero miren, hemos pasado de 394 a 9.180 millones. ¿Por qué? Porque esta ley exoneró de impuestos a quienes invirtieron en el sector agrícola. Pero además de eso, el gobierno o los gobiernos se preocuparon, aunque demoraron, pero se preocuparon en hacer represas. O sea, hubo un conjunto de acciones que se articularon entre sí para favorecer el desarrollo de un sector. Esto es hacer política sectorial. Y entonces, ¿por qué ahora cuando hablamos de otros sectores de la economía, como textil, acuicultura, en fin, nos dicen, no, eso no hay que hacerlo, eso es proteccionismo? ¿Y acaso esto no fue a ver, ustedes han escuchado el milagro de Ica? Se habla del milagro de Ica. Ustedes van a Ica, es la región que menos pobreza tiene, 6% de pobreza, cuando el Perú está en 29 en promedio. 6% de pobreza. Esa es la región que menos informalidad tiene. Es la región donde casi todos están ocupados. Hay poquísimo desempleo. Ustedes pongan una empresa en Ica y no van a encontrar gente para contratar. La mayoría está contratada. ¿Eso por qué se dio? Porque el sector agrícola tuvo este impulso económico y Ica aprovechó sus condiciones naturales y hay un gran boom, una bonanza por eso. Entonces, sí hay para demostrar que optar por políticas sectoriales es lo más correcto en nuestro país. Y políticas industriales. Esta ley, por ejemplo, decía, tú puedes contratar por campañas. Se acaba la campaña, se acaba el contrato. Pero ustedes en una fábrica contraten a alguien y digan, es campaña. No, esa persona ya se queda, ¿no es cierto? Se queda estable en la empresa. Entonces, son temas que hay que ir revisando. Ya se han dado cuenta por mis expresiones, yo no soy un liberal extremo, pero tampoco soy un conservador extremo. Yo creo que el Perú tiene condiciones distintas que tienen que ser tropicalizadas. Acá no podemos copiar modelos calcados de Europa o del Asia, no, acá tenemos que hacer modelos propios. Y por lo tanto hay que ser muy hábiles, inteligentes en elegir los sectores donde debemos competir. Muy bien, el Perú está perdiendo fuerza. Este gráfico, ¿sabe cómo se saca? Usted, por ejemplo, el año 23, ya dice 1.1. ¿Qué significa 1.1 en el año 23? Que 5 años para atrás sacan un promedio de crecimiento. Y ese promedio de crecimiento es 1.1. Del 22 para atrás, y cada 5 años sacan un índice móvil. Y eso lo grafican y sale eso. ¿Qué cosa dice entonces este gráfico? Que el Perú ha perdido fuerza. Que el Perú ya no tiene nuevos motores para su desarrollo económico. Y que por supuesto lo que hay que hacer es desarrollar la economía a través de segmentos y sectores distintos.
La pobreza tiene relación con el crecimiento directo. Los años en que hemos tenido más crecimiento ha sido cuando hemos logrado reducir la pobreza, ¿no? Hubo un buen ciclo llamado el superciclo en que empezamos a reducir la pobreza, pero últimamente nos está ganando ese. La industria en los últimos 30 años ha tenido 2 peores años, y una de esas fue el año pasado, claro, quitando la pandemia. La proyección de crecimiento de la industria este año también es 3%, coincidente con el PBI. Pero crecer 3% de la industria no es nada. Y miren lo que está pasando en los últimos meses. Llevamos 14 meses consecutivos de industria en caída libre, negativos. Yo quisiera encontrar al ministro de la producción o al primer ministro hablando de estos números y decir, señores, me preocupa que la industria en el Perú tenga 14 meses en negativo. Eso significa que no estamos levantando, no estamos generando valor como país. Vamos a hacer alguna estrategia nacional para desarrollar la industria. Eso no lo escuchamos. Claro, sí, se llenan los noticieros de Rolex y un montón de cosas más. Aquí quería hablarles un poquito de la pequeña empresa. Perú, país de emprendedores. Rolando Arellano tiene un libro interesante donde dice, claro, el Perú es un país de emprendedurismo. Cuando ustedes empiezan a analizar por qué somos emprendedores, la foto va a cambiar. Porque si yo le digo de frente, Perú, país de emprendedores, suena bonito, ¿no? A mí me emociona, creo que a todos nos emociona. Pero cuando el INEI le hace una encuesta a los emprendedores del Perú y le dice, ¿por qué es emprendedor? En otras palabras, ¿por qué puso un negocio? ¿Cuál es la respuesta? Porque no tengo trabajo, porque no tengo nada que hacer, porque no tengo más recursos. Y los negocios que se implementan, ¿de qué nivel son? ¿De qué categoría? ¿De qué microempresas? ¿No es cierto? Entonces, qué bueno que seamos emprendedores. La verdad, yo celebro un país de emprendedores, pero cuando reconozco que más de 3 millones de microemprendedores son por subsistencia, es decir, que salen todos los días a buscársela, ya no es un factor tan positivo. Más bien hay que pensar en cómo generarle realmente una condición de emprendedurismo a eso. Hay que reconocer el espíritu emprendedor, eso sí, no tiene nada que ver de pronto de la condición de la empresa. Pero miren, 99.4% de las empresas en Perú son micro, o sea, casi todas. Casi todas. ¿Cuántas son medianas? No existe. En el Perú casi no existe mediana empresa. Eso más o menos está pasando ya con la clase media, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Un país que pierde su volumen crítico de clase media es peligroso. Y en el Perú estamos perdiendo esa condición de clase media. Ya habíamos engrosado el sector de clase media, ahora nuevamente se está reduciendo. Gran empresa, solamente 0.6%. En otras palabras, cuando hablamos de empresa en el Perú, ¿de qué estamos hablando? De microempresario. Pero yo les quiero dar un dato adicional. La SUNAT hizo un estudio de qué pasa con el comportamiento de las empresas en 10 años. ¿Ah? ¿Qué pasa con el microempresario que empezó hoy? A los 10 años, ¿cómo está? El pequeño, el mediano y el grande. Y nos vamos a sorprender con algunos números. Después de 10 años, del 100% de microempresarios, ¿cuántos pasaron a la condición de pequeño empresario? ¿Cuántos creen? Pocos, ¿no? Poquísimo, 3.8%. Solo el 3.8% pasó a pequeño y los demás se quedaron. Ya. ¿Y qué pasó con los pequeños? ¿Cuántos pasaron a ser medianos? Menos del 3%, 2.9%. Pero eso no es la mala noticia. La mala noticia es que el 45%, un poquito más, casi 46% de esos pequeños regresaron a micro. Miren la realidad de nuestro país. Ahora, ni qué decirles con la gran empresa, ¿eh? Los que empezaron como gran empresa, ¿qué pasó después de 10 años? Casi el 10% retrocedió a mediano. ¿Y cuántos se fueron a pymes? O a miles. Casi el 30%. Esa es la realidad
de la dinámica empresarial del Perú, si eso no lo estudiamos en las universidades, si eso no lo investigamos, porque hay que investigar, eso tiene un comportamiento que en el Perú no se está investigando. ¿No será que nuestras legislaciones no son las adecuadas? ¿No será que en el Perú incentivamos el enanismo empresarial? Sí es cierto. ¿Cómo podemos ser un país competitivo y llegar al primer mundo si no estamos empujando y motivando, incentivando a los micro, que sean pequeños, los pequeños que sean medianos, que sean grandes, y construir una fortaleza a nivel de los empresarios? Porque ¿de dónde sale la riqueza de un país, señores? ¿Del Estado? Por favor, somos los empresarios, somos los privados los que generamos el valor agregado. Entonces necesitamos fortalecernos, y ahí hay un gran vacío en nuestro Estado. Bueno, ante todo ello, y con esto ya concluyo para no cansaros mucho, ante esto hay un proyecto de ley que hoy está en el Congreso de la República, les decía, y están dos comisiones trabajando con ello, la Comisión de Economía y la Comisión de Producción, y estos están debatiendo sobre el proyecto que busca fundamentalmente renovar e impulsar las inversiones productivas en el país. Yo conversé varias veces con la Presidenta de la República y siempre me ha dicho que está a favor de la industria y que quiere un país industrializado. Es más, yo he estado recopilando toda la información cada vez que la Presidenta se habla de la industria, y hay dos grandes titulares del peruano donde dice que sí, que es una decisión, pero a ver, nosotros no necesitamos titulares peruanos, nosotros necesitamos sanciones sobre esto, y yo no veo un poder ejecutivo que esté impulsando o empujando ese proyecto de ley en el Congreso. Este proyecto fue presentado por el congresista Gerí y fue expuesto ante todo el Congreso, yo diría con una gran aceptación, y fue hasta multipartidaria la aceptación al debate. Todavía se está debatiendo, ojalá en esta legislatura tengamos alguna novedad. Tiene tres fortalezas este proyecto de ley. Primero, ya ustedes entienden cuando yo hablo o les voy a hablar de políticas sectoriales. Política sectorial es definir sectores en los cuales el país tiene ventajas comparativas porque tiene recursos o porque encontró un nicho en el mercado global que demanda esos productos. Entonces, si no definimos eso, ¿de qué estamos hablando? Algunos dicen, no, que sea general, que sea toda la industria. Mejor, diríamos algunos industriales. Pero no, yo creo que un país tiene que pensar estratégicamente. Tú no puedes salir a disparar a cualquier lado a ver cuál cae, ¿no? Tú tienes que ponerle foco a donde quieras llegar. Y eso es estrategia sectorial. Un enfoque territorial es sumamente necesario. Por lo primer gráfico que les mostré de cómo está el desarrollo en nuestras regiones, el tema de la inversión manufacturera. Necesitamos definir cómo las regiones van a aprovechar sus grandes ventajas comparativas y ponerlas en valor. Pero eso, si no viene desde las regiones, no tiene sentido. Yo no creo en una industrialización del Perú en Lima. No tiene ningún sentido. Tiene que ser con enfoque en las regiones y por cada una de ellas con las ventajas que tiene. Y por último, el tema de sostenibilidad. Es decir, un país como el Perú, y creo que ningún país en el mundo, puede ya hacer industria manufacturera si no es sostenible. Y ser sostenible, ¿qué es, señores? Generar desarrollo económico, siendo socialmente inclusivo y ambientalmente responsable. Esa es una verdad que podría sonar trillada o podría sonar filosofía pura, ¿no es cierto?, de algunas ONGs en el mundo, pero no, es una realidad a la que tenemos que llegar. Europa ya no compra productos si no son sostenibles, y eso hay que demostrarlo. Y se tiene que tener la trazabilidad del producto para poder vender hoy a Europa, por ejemplo. Por lo tanto, basándonos en temas de la innovación, exportación, porque nadie hace política industrial para vendernos entre los peruanos, por el amor de Dios. La economía del Perú es muy chiquita como para ser un país industrializado comprándonos entre nosotros. Tenemos que ver al mundo, y para eso hay 22 TLCs, 85% de la economía del mundo podemos acceder, pues vayamos a acceder, ¿no es cierto? Y para ello son algunos de los puntos que contempla la ley, que ya no voy a cansar mucho con eso, pero en final lo que está buscando es recopilar lo que el mundo está haciendo, lo que hizo el Asia y lo que está haciendo algunos países de la región para poder ser competitivos.
eso puede ser el gran cambio que el Perú necesita para pasar al primer mundo, yo no tengo ninguna duda para ello. Porque haciendo econometría y fijándonos cuáles serían los resultados de aplicar esta política sectorial, esta política de desarrollo industrial, encontramos en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industria que al 2050 la pobreza económica de 29% pasaría a 10%, lo que nos colocaría en una situación bastante mejor. Pero lo fundamental, y no tendríamos que esperar tanto para empatar a Chile, no, podríamos pasarlo y superarlo. Podríamos llegar a un PBI por encima de los 26.000 millones de dólares. Claro, desarrollando industria, porque eso es lo que más genera valor. Y eso nos colocaría más o menos a lo que hoy España tiene como PBI. Por lo tanto, señores, sí hay fortalezas en el Perú. Cuando veo negativismo, cuando veo esa suerte de negativismo a nivel de los propios peruanos, digo, no puede ser, porque estamos en un país bendecido. Yo hace poco daba una conferencia sobre el puerto de Chancay y decía, los astros se están alineando para el Perú. Puerto de Chancay, mega puerto de Chancay, Parque Industrial Cancún, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, claro, ojalá no se vuelvan a volar las luces. Estamos construyendo una segunda pista, vamos a hacer el aeropuerto más importante de la región. El puerto de Callao está construyendo su segundo, o sea, ampliando su capacidad, van a duplicar su capacidad. Si juntamos todo eso, la verdad que los autos están alineados. Y el Perú, si no aprovecha esas grandes oportunidades y ocasiones que tiene de desarrollo, y a ese proyecto, a ese hub de desarrollo, le incluimos la industria, eso es un boom. Van a venir más de 1,5 millones de contenedores en una primera etapa al megapuerto de Chancay. Ya, pero esos contenedores vienen con productos del Asia, ¿no? Ya, ¿y cómo se van del Perú? Vacíos. No pueden, desarrollemos industria y ojalá que ese 1,5 millones de contenedores algún día se vayan llenos de productos peruanos para el mundo. Muchas gracias, señor. Vamos a pasar ahora a esta brillante conferencia que nos ubica sobre todo en los retos que tenemos los peruanos y, como no, la generación de relevo, que son ustedes, los futuros ingenieros y nada más y nada menos que de la Universidad de San Martín de Porres, que eso es decir, los líderes de nuestro país en los próximos años. Vamos a ver las preguntas que ustedes tienen frente a toda la gama enorme de posibilidades que el ingeniero Jesús Salazar ha expresado. Vamos a pasar, por favor, el micrófono. En la medida que van levantando la mano los alumnos, les pedimos que se pongan de pie, se identifiquen nombre y también cuál es la escuela profesional a la que pertenecen y pasen puntualmente a hacer la pregunta que crean adecuada, aprovechando la presencia del ingeniero Jesús Salazar. Entonces, abrimos la rueda de preguntas y respuestas frente a un tema que se refiere al desarrollo de nuestro país, al desarrollo industrial. Por favor. El ingeniero Jesús Salazar desde la mesa va a responder. Ante todo, muy buenas tardes, ingeniero Salazar. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Soy el estudiante Oro Anticona Jonathan Gerard, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Computación y Sistemas, Escuela Profesional de Ingeniería Computación y Sistemas. Y con respecto a la primera parte de esta exposición, que habló acerca de la baja, se podría decir, los bajos números que se tiene con respecto al sector manufacturero acá en el país, ¿cuáles serían cuál sería el primer paso o qué se debería hacer para poder, para poder de cierta forma diversificar o implementar ciertas medidas para poder aumentar así
porcentaje tan bajo, ¿no?, que se tiene en el sector manufacturero y este puede hacer también crecer de manera sostenible y progresiva. Gracias. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que hemos entendido que el Perú tiene que escoger una ruta productiva. ¿Ya? Eso es lo que hasta ahora no hay. El Perú no tiene definidos los sectores en los cuales va a desarrollar para el crecimiento hacia el desarrollo. Entonces, eso es lo primero. Y tú me preguntas, ¿y cuáles pueden ser esos sectores? Yo digo, fundamentalmente, textil y confecciones, pesca, metalmecánica, en fin. Pero vamos al corto plazo, ¿no? Porque eso hay que desarrollarlo y hay que quizá tomarse 20, 30 años en desarrollar una industria potente que nos lleve al desarrollo. Pero yo diría, hay una ruta corta. Hay dos sectores que en nuestro país están sosteniendo la economía. Se caen estos dos sectores y la verdad nos desplomamos como país. ¿Cuáles son? Minería y agroexportación. Ya, la minería, agreguémosle valor y hablemos de una industria minera que transforme metalurgia y hacer transformación de esos minerales. Eso sí puede ser inmediato, ahí no tenemos que esperar mucho. Ya tenemos el mercado, ya tenemos las mineras acá, tenemos el capital, tenemos los recursos. Podríamos inmediatamente instalarlo. Segundo, la agroexportación. ¿Qué hacemos con la agroexportación? Empecemos a hacer agroindustria. Empecemos a esos productos, meterlos dentro de fábricas. Hagamos mano de obra formal, porque esa es otra de las cosas que no lo dije. La industria manufacturera es el sector que más empleo formal aporta al país. 1,5 millones de trabajadores formales. Entonces, yo diría que de manera inmediata, en el corto plazo, serían los dos sectores que deberíamos trabajar. Buenas tardes, ingeniero Salazar. Yo, quien le habla, Tatiana Mercedes Suárez Rosas, de la carrera de Ingeniería de Cómputo y Sistemas. Y en lo personal, como alumna y como también futura profesional, tengo una duda acerca de cuáles son los principales factores por el cual el Perú solamente tiene el 10% de la exportación de productos manufactureros en el año 2022, teniendo en cuenta que el Perú posee un alto recursos comparado con los otros países que usted comparó como Corea del Sur, que en 1953 después quedó como si fuera un país destruido, y comparando con este presente año, o sea, hubo una diferencia total. Entonces, esa duda quiero que por favor me lo responda, y si el actual gobierno de Dina Boluarte está comprometido con poder mejorar esos porcentajes. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, por la pregunta. No sé si responderte la última, porque están grabando, ¿no? Eso me puede costar un juicio, Tatiana. A ver, primero, es una pregunta con una respuesta que puede ser muy fácil o muy compleja. Tú escoges, ¿te hago la fácil o la compleja? Por el tiempo va a ser la fácil, por falta de decisión. ¿Por qué el Perú hasta ahora no crece? Por falta de decisión. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes tenían o tienen la decisión en el Perú? Muchos responderán, los gobernantes, ¿no es cierto? Yo le diría, no, ustedes, nosotros, porque nosotros somos los que elegimos, y elegimos muy mal. Cuando yo escucho decir, los peruanos tenemos mala suerte, mira la calidad de gobernantes que nos toca, ¿cómo hacer suerte eso? ¿Acaso ellos cayeron del cielo? Nosotros los hemos elegido, no sabemos elegir. Entonces, cuando yo digo, señores, el Perú no ha tomado la decisión de crecer y de realmente generar un país desarrollado, no me estoy refiriendo solamente a los políticos son consecuencias de lo que nosotros elegimos. Entonces, ahí hay un tema país, necesitamos mejorar. Pero bueno, un poco más aterrizando. ¿Por qué solo el 10%? Porque el Perú se ha acostumbrado a ser un país dependiente de los recursos primarios. O agarramos anchoetas y lo convertimos en harina de pescado y lo mandamos al mundo, o sacamos cobre, sacamos plata, sacamos oro y así trituradito nomás lo mandamos al mundo, o sembramos palta, sembramos arándanos, le damos una lavadita y lo mandamos al mundo. Nos hemos acostumbrado a eso. Nuevamente, no lo digo en sentido negativo ni peyorativo, y quiero que entiendan eso bien,
Lo digo de alguna manera para que reflexionemos sobre la decisión de querer pasar a ser un país industrializado con alto valor o nos quedamos como primarios exportadores. Si el Perú decide eso en buena hora, tengámonos a la consecuencia. Pero si queremos competir en el mundo para llegar al país desarrollado, no podemos quedarnos como países exportadores primarios. Esa sería la respuesta. Y la segunda respuesta con respecto a nuestra amiga Dina Boluarte, ¿qué te puedo decir? Yo he conversado no menos de 6, 7 veces con la señora, en la sociedad, en Palacio o en las actividades que nos hemos reunido. Yo debo decirles en honor a la verdad que la señora siempre ha dicho que quiere apoyar la industria nacional. Pero ¿sabe cuál es mi percepción? Que está distraída con todos los problemas que el propio gobierno ha generado. O sea, ese es el problema. Entonces, los peruanos nos hemos acostumbrado a tener gobiernos que se entretienen en sus propios problemas. Y tenemos inclusive un Congreso que está entretenido en sus propios problemas. Pero no tenemos gobiernos, poderes del Estado, que estén discutiendo estos temas y que estén viendo cuál es el plan para salir a ser un país desarrollado en el mediano a largo plazo. Eso es lo que nos falta en nuestro país. Políticos que entiendan que su labor es llevarnos al primer mundo. O si no, ¿qué sentido tiene? ¿No es cierto? Yo creo que por ahí va la respuesta. Gracias. Me presento, mi nombre es Melissa Rocío Chávez Laino, pertenezco a la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas y mi pregunta sería, ¿qué consejo le daría a los estudiantes y profesionales que están comenzando a trabajar con base de datos en la industria manufacturera? Por ejemplo, si queremos optimizar lo que es la automatización, que es un factor muy importante en la manufactura, referente al manejo de los datos. De acuerdo. A ver, como estudiantes ustedes tienen como estudiantes, como profesionales y específicamente del campo de la ingeniería, ustedes tienen una responsabilidad tremenda con el desarrollo del país. Tremenda. Yo recuerdo cuando estaba en aulas y era estudiante universitario, yo era de los que no se conformaban con los estándares, ni con los promedios, ni con los niveles. Y siempre exigía más. Y a los profesores les exigía más. Y yo creía que la formación, sigo creyendo y pienso que la formación universitaria va a depender en gran medida del desarrollo del país. Porque del nivel y de la calidad de profesionales que mandemos al mercado va a depender del crecimiento del país. Y se lo digo clarísimo. Y hay universidades y universidades. Y no se trata de correr para tener un título y salir al mercado. Se trata de prepararnos bien para transformar. Porque ¿cuál es nuestra misión como peruanos jóvenes? Ser profesionales, ir a una empresa, ganar buena plata y tranquilos, comprar nuestra casita, nuestro carrito y tranquilos. No, necesitamos trascender, para eso estamos en este mundo. Y necesitamos construir un país mejor y métanse eso en la cabeza. Si no hacen eso, lo demás no tiene sentido. Uno puede hacer dinero de muchas formas, ¿sabes? Algunas legales, otras ilegales, pero hay muchas formas de hacer dinero. Pero trascender poco. Y lo que ustedes deben hacer es buscar trascender en la vida. Y ojalá que ustedes se estén preparando para ayudar a transformar este Perú que muchas necesidades le hacen a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento, soy Diego Chipana, soy de Ingeniería Industrial. Mi pregunta es, tenemos un problema de transporte en el Perú, pero eso implica elevar los costos de transporte de productos. ¿Qué hacer? ¿Esto no ayuda en los procesos industriales de nuestros productos? A ver, ¿cómo entiendo esa pregunta? Tenemos problemas de transporte. A ver, transporte es uno de los miles de problemas que tenemos en el Perú. Yo me imagino que te estás refiriendo al tema de los costos logísticos que influyen en las producciones. Ok, sí, pero eso es nada
no estoy minimizando el problema, sino eso es nada respecto al gran problema que tiene el Perú de no tener una visión de desarrollo y no elegir hacia dónde desarrollarnos. Si yo me metería a hablar sobre un tema logístico de transporte, uy, Dios mío, tendría que hablar de muchísimas cosas, de que, por ejemplo, cómo el parque automotor no se transforma, de cómo no tenemos un alcalde, porque es una competencia de la municipalidad provincial, ¿no es cierto?, que pueda regular por lo menos el tránsito de nuestra capital, que es caótica. Este es uno de los pocos países donde ves un tráiler, atrás viene una minivan, más atrás viene una bicicleta, al costado dos motos. O sea, esa es la realidad de nuestro país, desorden. Yo me quedaría con la parte del enfoque que los costos de la industria en el Perú, no solamente del transporte, sino de los costos en general, son mayores que la región. Y eso no lo decimos nosotros como Sociedad Nacional de Industria. Revisen la estadística de la productividad a nivel de la región Latinoamérica y compárenla con la productividad peruana. Nosotros estamos muy por debajo. Es más, acabamos de aprobar 4 feriados más, ¿no? 4 feriados más. ¿Eso afecta a la productividad? Por supuesto que afecta a la productividad. Somos uno de los pocos países, querido amigo, en los cuales el trabajador al día 1 ya tiene derecho a 30 días de vacaciones. La mayoría de los países lo tienen de manera progresiva. En fin, hay una cantidad de sobrecostos que se aplica a la industria nacional que necesitamos revisar. Pero que ahí está el problema, no sé. Yo diría que ahí es un trabajo que hay que revisarlo, hay que verlo y hay que buscar cómo legislar mejor, pero el enfoque final es otro. ¿Queremos o no queremos desarrollar industria? Y para ello necesitamos crear condiciones más óptimas para las inversiones, ¿no? Gracias. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Arturo Tomás Elías Silva. Y primero quisiera preguntarle algo. Usted ha dicho que ha visto los casos de cada provincia en el país. Sin embargo, eso también incluye de cada provincia de Lima región, o sea, como Huancayo, Yauyos. ¿Usted lo ha visto? Ya. Huancayo no, Yauyos sí. ¿No es cierto? Huancayo Junín. Esto no lo hablo desde un punto de vista de una persona acá, sino de una persona con familiares allá. Usted sabe que en las provincias los jóvenes están yendo. Sí. Usted lo sabe. Los jóvenes no quieren seguir. Ya sea en las provincias, ellos quieren venir a Lima porque quieren mejorar, quieren crecer. Entonces, ¿cómo pueden estos lugares mejorar para que los jóvenes quieran decir, yo quiero mejorar este lugar, yo quiero mejorar donde he vivido, yo quiero mejorar donde he nacido, quiero que acá pueda yo pasar mi vida, o pueda ir a Lima y volver y traer todo ese aprendizaje y mejorarlo? Pero no regresan, se quedan en Lima. Claro, se quedan en Lima. Correcto. Entonces, quiero saber cómo podría uno, o cómo podría yo hacer que estas regiones, más en específico estos distritos de estas provincias, sí, puedan mejorar para que... Entiendo. Mira, se me estoy enredando mucho. No, ya te entendí perfecto. Y es más, eso es lo que yo hablo cada vez que voy a una región, así que coincido plenamente contigo. Y te diría lo siguiente. Esa pregunta que tú acabas de hacer, que parece sencilla, es sumamente profunda y puede graficar los 202 años de desastre que tiene el país. Y yo lo digo cada vez que voy a una región. Yo empecé hablando del descentralismo y les dije, esa regionalización que nos han vendido como solución no es tal, es un fracaso. Ustedes no se van a acordar porque son muy jóvenes, pero en la época de los 80 más o menos hubo un primer intento de regionalización, donde en lugar de tener 25 regiones tuvimos solamente 12. ¿Se acuerdan? Los mayores se deben acordar. Ya. ¿Duró? No duró nada. Apenas se hicieron estas agrupaciones entre regiones, que la verdad que faltó un poquito más de ciencia, pero hubo una macro regionalización. Hicieron
un plebiscito, en el primero, en la región oriental de Marañón. ¿Cuál fue el resultado del plebiscito? Se volvieron a separar. Se volvieron a separar. Entonces, el Perú tiene un afán de dividirse constantemente. ¿Saben ustedes que se han creado más de 100 distritos en los últimos 2 años? Por ejemplo, y hay un proyecto hay como 80 distritos más en cola para hacer, de pueblos para ser elevados a la categoría de distritos. En el Congreso, hoy ahí están haciendo cola para hacer distritos. O sea, tenemos la afición de separarnos. Lima tiene 43 distritos, ¿cierto? 43 distritos, Lima, por el amor de Dios. Y nos seguimos separando. Y es un gran problema que tiene el Perú. Pero a ver, yo sé que hay casi 400.000 jóvenes que ya se fueron del Perú. Y jóvenes que deberían estar hoy apostando por nuestro país. Pero claro, ¿cómo los retienes? Cuando tú le muestras un país como el que tenemos. Y lo que pintamos cana nos decimos, ojalá que nuestros hijos no se vayan, ojalá que se queden en el Perú. Pero ¿cómo los retienes? Cuando ven una realidad tan miserable, y hay que decir las cosas como son. Cuando tú estás en regiones, sientes lo que tú me estás diciendo. Y cuando yo les digo, a ver señores, un ratito, no echemos toda la culpa a Lima, y te voy a decir lo que les digo a ellos. Yo en Lima veo mucho centralismo, muchísimo. Y las políticas impartidas desde Lima son centralistas. Pero cuando voy a una región, veo más centralismo. Cuando voy a una región y hablo con un gobernador, ¿qué dicen los gobernadores? Es que no nos envían presupuesto. No nos envían presupuesto y por eso no podemos desarrollarnos. Y yo le digo al gobernador, ¿usted no es capaz de generar su propio presupuesto? ¿Acaso las condiciones de una región no se dan como para generar desarrollo e ingresos propios? Eso no se da. Y las regiones se están relegando también por propia gestión o falta de gestión, para ser más exacto. De los últimos gobernadores del periodo anterior, ¿cuántos terminaron presos? 80 y tantos %, ¿no? Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Yo, para no hacerla tan larga, amigo, yo diría algo a los jóvenes. No debemos desalentarnos por lo que vemos. Lejos de criticar y tirar la esponja e irnos del país, debemos criticar y pasar a la acción. ¿Hasta cuándo vamos a ir soportando lo que el Perú esperó 201 años? Por el amor de Dios. Pero ustedes como jóvenes sí tienen la posibilidad de hacer las grandes transformaciones, los grandes cambios. ¿Qué es lo que necesitan? Pasen a la acción. ¿Qué nos decían antes nuestros padres? No te metas en política. ¿Se acuerdan? O los empresarios, no opines. Tu labor es solamente generar utilidades. Paga tus impuestos y ya está. No, mentira. El empresario tiene que opinar. Y no solamente pagando sus impuestos uno colabora con el desarrollo del país, sino participando en las grandes decisiones del Estado. Y opinando y criticando, ¿por qué no? Por eso es que ahora los gremios empresariales hemos salido a hablar. Y hemos salido a decir, ya no más de esto, ¿no? Entonces yo solamente me gustaría dejarte ese mensaje. O sea, el desánimo a veces parece ganarnos, pero ustedes han visto las grandes posibilidades que tiene el Perú. ¿Han visto cómo podemos transformar el Perú? Nuestro Perú en 25 años podemos transformarlo. Y al 2050 puede ser un país del primer mundo, pero de quiénes depende, señores. Yo al 2050 creo que no llego. Pero muchos de ustedes van a ser las personas maduras de los 2050. Ustedes elijan su futuro. O quieren seguir los pasos de los que no fuimos capaces cuando éramos jóvenes de tomar las riendas y decir que cómo transformar el país, o quieren ser ustedes los agentes de cambio. Depende de ustedes. Yo los invito a que tomen acción. Buenas tardes, ingeniero Salazar. Mi nombre es Carlos Mariano Aguirre Corso y soy de la Escuela de Ingeniería Industrial. Y quisiera preguntar lo siguiente. En la medida de lo que usted dijo sobre potenciar nuestras industrias para incentivar los sectores económicos, ¿consideraría usted que la aplicación de un enfoque del valor humano podría potenciar aún más nuestras industrias? Y lo otro que quisiera preguntar es si también un enfoque en economía circular
también puede potenciar nuestras industrias? De acuerdo, ambos. ¿Qué son las fábricas, mi querido amigo? Es un conjunto de infraestructura, maquinaria, tecnología, materias primas, ¿cierto? Pero todo eso es accionado por nosotros, por los que estamos dándole vida a la empresa, a la institución. Yo en mi empresa, en mi fábrica, yo tengo una fábrica, acabo de abrir una en Chiclayo y otra en Arequipa, porque si yo digo hay que ir a provincias a invertir, pues hay que dar el ejemplo, ¿no? O sea, me he ido a invertir, ahora tengo 3 plantas en regiones. Cuando yo hablo con mis colaboradores, les digo exactamente eso. ¿Cuál puede ser la diferencia entre una empresa y otra? Las maquinarias que tienen, las materias primas que usan, ya todo eso se alcanza fácilmente, ¿no es cierto? Las ventajas competitivas hoy ya no son a través de la tecnología, de las materias primas, porque todo eso se compra, todo eso se consigue. Donde yo veo la real ventaja competitiva es en el factor humano. Si una organización tiene un valor compartido y lo lleva a la práctica, todo va a ser posible. Así que el factor humano es fundamental en el desarrollo, no solamente de la fábrica, ahora traslademos a nivel país, ¿no es cierto? Estamos pagando las consecuencias justamente por un tema de factor humano. Y la economía circular es fundamental para entender el tema sostenible. Yo siempre he dicho que la economía circular es el vehículo más rápido que nos conduce a la sostenibilidad. Pero a ver, economía circular podría ser una bonita filosofía que se quedará solo en eso si no podemos, si no somos capaces de llevarlo a la práctica. Pero yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que es fácil transformar una matriz productiva de una economía lineal que toda la vida hemos estado acostumbrados a transformarla en una matriz productiva circular? ¿Crees que es fácil? Es complicadísimo, porque pasa por temas no solo de tecnología, de materias primas, de recursos humanos, de capacitación, de mercado. Los consumidores nos pagan algún precio adicional por ser un producto circular. No, te sacan de costado y compran al que contamina, ¿no es cierto? Porque es más barato. Entonces aquí hay un trabajo de sociedad, es un trabajo de todo el Perú, no es solamente de la industria. Yo sí estoy de acuerdo que la economía circular tiene que ser ese vehículo que nos conduzca a la sostenibilidad, pero necesita políticas adicionales que nos motiven y nos incentiven a eso. De tiempo, vamos a pasar a la última pregunta, dando las felicitaciones a ustedes. Son chicos muy inquietos, muy inteligentes, muy competitivos con su realidad, solo por razones de tiempo y porque el ingeniero Salazar tiene que hacer. Y me comprometo, yo dejo mi correo electrónico y hágame todas las preguntas que quieran, yo respondo todas, ¿sabes? Solo por razones de tiempo, la última pregunta. Bueno, ante todo, buenas tardes a los presentes y al ingeniero Salazar. Mi nombre es Omar Curao Alvaradín, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas. Yo quería preguntarle con respecto, digamos, a su charla. Usted ha presentado los índices per cápita y, digamos, hay un decrecimiento importante, ¿no?, con respecto a nuestro país. Yo tengo entendido de que usted, digamos, lo explicó hace un momento, que el megapuerto de Chancay, que, digamos, ya viene muy pronto, digamos, que creo que es, si no me equivoco, es ya en unos meses. Tengo entendido de que este proyecto es, digamos, uno de los proyectos más grandes que tiene actualmente el Perú, ¿no?, que ya va en proceso. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo, digamos, he visto con anterioridad de que este proyecto, digamos, ha presentado diversos, no ciertos problemas, pero hay como que unos temas contractuales de que el país, digamos, como nosotros, somos un país soberano y no nos ponemos de acuerdo con respecto a las decisiones que toma, digamos, la industria china para poder, digamos, implementar este megapuerto y hacer digamos, este tipo de, digamos, de transporte, ¿no?, de carga, de importación con respecto a nuestro país. Y sé que ha habido algunos problemas. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Usted no cree que existe un conformismo con respecto a nosotros porque estamos expuestos a que, digamos, múltiples empresas chinas estén
viniendo acá a nuestro país para poder realizar negocio, y creo que no existe, digamos, la capacidad en cuanto a los profesionales que estén actualmente en nuestro estado para poder hacer ese tipo de negocios y poder, digamos, coincidir en un beneficio con respecto tanto como a nosotros como a las empresas que vienen a nuestro país a invertir. Entonces, si existe ese tipo de conformismo, ¿cómo usted podría, digamos, cambiar esa mentalidad en nuestro país para poder, digamos, en beneficio de nosotros, también tener, digamos, un manejo mejor de nuestra economía y poder avanzar como país? Creo que voy a tener que repetir toda la charla. Mira, vamos por parte definiendo muy rápidamente cada uno de los puntos que has tocado, que han sido varios. Primero, el megapuerto de Chancay, que son 1.300 millones de dólares para una primera etapa, que se van a 4.500 millones de dólares de inversión. Es una de las inversiones más grandes que tiene el Perú. A mí me encantaría decirles, muchachos, que ese es un proyecto producto de un plan estratégico nacional y que en algún gobierno del Estado proyectó este megapuerto para convertirnos en el eje logístico de la región. Me encantaría decirles eso, pero tengo que decirles la verdad. Esto no es más que el producto y la visión de una empresa privada que no forma parte de ningún plan estratégico nacional, y que después de haber terminado, casi terminado esta mega obra, que ha durado 3 años y medio, una gran obra de ingeniería, 3 años y medio nada más, después que está terminándose, recién el Estado está preguntando, ¿qué hacemos con Chancay, no? Y el Congreso ha creado una comisión mixta. Los parlamentarios están juntando a ver qué hacemos con el megapuerto de Chancay. Y preguntan al Ministerio de Transporte si sabe cómo solucionar el problema de los casi 4.000 contenedores diarios que van a llegar. ¿Por dónde los van a mandar? ¿La Panamericana Norte? Hace poco, felizmente, que ya aprobaron la ley de cabotaje, porque se habían baloteado la ley de cabotaje, no había forma de trasladarlo a nivel del mar. Ahora por lo menos ya está el tema del cabotaje. Pero ¿qué va a pasar con esa Panamericana Norte? Pregúntale a la ministra de Vivienda, porque ustedes miren los megapuertos del mundo y van a ver cómo son las ciudades donde se encuentran los megapuertos. Revisen. Y miren cómo Chancay hoy. Miren cómo está Chancay hoy, que ni siquiera puede cubrir sus necesidades de agua y desagüe. Y vamos a tener el megapuerto, el tercero más grande de la región. Hay muchos temas que nos han agarrado, yo diría, desprevenidos, y no nos hemos preparado como país. Si queremos aprovechar ese famoso megapuerto, necesitamos hacer una autoridad autónoma que concentre una estrategia de respuesta para todo lo que viene con el tema de Chancay, que no es solamente un tema logístico, es un tema de desarrollo y es un tema de innovación y demás, de manufactura, porque en el megapuerto hay un espacio para un parque industrial, y ojalá que en algún momento se pueda hacer un parque industrial ahí. Pero sí es cierto, mira, cuando estos privados hicieron el megapuerto, tuvieron una concesión con unas determinadas medidas. Después que ya pasó 3 años y ya está casi terminada, el Estado peruano le dice, señores, no, eso que te dije hace 3 años para que tú invirtieras 1.300.000, ahora ya no te lo van a hacer. Eso es lo que está pasando ahí. Y es una pésima imagen que estamos dando al mundo. Más allá de si es un capital chino o no, yo eso no voy a opinar. Pero la imagen que estamos dando como país al mundo es muy mala. Primero te doy el caramelo para que inviertas 1.300 millones y después digo, no, eso ya no te lo voy a dar. Yo estuve conversando con los amigos del megapuerto de Chancay y me decían, si a mí no me hubieran dado la exclusividad del manejo logístico interno, no hubiera traído esas grúas automatizadas que estoy trayendo, pues hubiera traído otra cosa, si yo sé que eso lo va a hacer un tercero, ¿no? Yo he invertido eso porque a mí me dijeron que yo iba a operar, iba a tener las operaciones del aeropuerto. Entonces se sienten estafados. Es un tema bastante peligroso.
Y la última parte de tu pregunta, que ya tiene más o menos una intención de está bien que vengan a invertir los chinos o no, está bien que los capitales... A ver, los capitales son capitales, no deberían tener nacionalidad, no deberían, pero yo entiendo tu pregunta, porque China está en un proceso, yo diría, muy complejo en su crecimiento y en su dominio mundial. Creo que todos sabemos que China va a ser, y ya está muy cerca, va a ser la gran potencia que va a dominar el mundo. Y los ejes en el mundo perdieron ya el sentido y están mirando hacia el Asia. Eso significa de que debemos ser un país que debe tener un poco más de cuidado al recibir capitales de China. Yo diría sí, yo no tengo ningún problema en decirlo, pero nuevamente, si queremos desarrollo y queremos pasar al primer mundo, necesitamos captar capitales. Ahora, esos capitales que llegan a nuestros países no llegan sin condiciones, por favor, o sea, no estamos diciendo eso. Los capitales siempre llegan con condiciones que los estados ponen. Entonces, por ejemplo, yo pondría una condición: tu capital, ¿vienes a invertir en el Perú? Sí. ¿Qué tecnología vas a dejar? Por ejemplo, voy a sacar, que dicho sea el paso, ustedes saben que tenemos litio y que el mundo requiere litio porque las baterías actualmente son de litio y la electromovilidad es para litio, ¿cierto? Nosotros lo tenemos enterrado hace tiempo. Y quizá cuando empiecen a sacar ese litio ya no van a necesitar el mundo litio, porque ahora la matriz productiva se está yendo hacia el hidrógeno verde. Es una locura lo que estamos haciendo como país. Pero bueno, yo diría, ok, tú vienes a sacar el litio, pero vas a poner una planta de batería, ¿no es cierto? En lugar de exportar en bruto, vamos a exportar batería para el mundo. No sé, deberíamos exigir como Estado que la tecnología se quede en el Perú, que no solamente sea una industria extractiva, ¿no? En fin, podemos seguir hablando, amigos, pero yo creo que ya hemos abusado del tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Antes de pasar a las palabras de nuestro vicerrector académico, el doctor Raúl Bao García, clausurando este importante encuentro entre el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y nuestros jóvenes estudiantes y docentes, vamos a hacerles una propuesta también. Le vamos a enviar, con la anuencia también del señor decano, la Cátedra Perú que hicimos sobre el Hub Chancay, para que sea enviada a cada uno de los correos de todos ustedes, los que aquí están presentes, para que a nivel personal sigan ahondando en el tema. Incluso ahí estuvo presente el vicealmirante Tejada, que es el peruano que de alguna forma acá en el Perú representa a Costco, la empresa china, pero estuvieron otros especialistas muy variados para desde distintas aristas tocar el tema, y por supuesto nuestro expositor del día de hoy fue uno de los más importantes. Incluso se le cedió la palabra al embajador de China que nos acompañó ese día. Y vamos también a mandar a través de ustedes, de sus correos, los temas de interés nacional que vayamos trabajando en distintas facultades y a través de la Cátedra Perú. Creo que el día de hoy hemos iniciado una conversación que debe continuar a través de la visualización de ustedes y la información que vamos a enviarles permanentemente a través del director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial a cada uno de los correos. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro vicerrector. Buenas tardes a todos, señor decano, ingeniero Luis Carlos Lucero, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, estimado amigo Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, queridos colegas docentes, queridos alumnos. Muy importante la charla, la conferencia que hemos escuchado hoy. Ha generado mucha expectativa, ha generado mucha reflexión en los alumnos, han hecho muchas preguntas interesantes y han quedado otras en el tapete por cuestiones de tiempo. La importancia de la industria en el desarrollo del país creo que nos debe preocupar a todos los peruanos.
el ingeniero Jesús Salazar ha hecho una descripción de la situación actual de nuestro país, ha hecho una cronología en el tiempo de los últimos años, cómo se ha desarrollado la industria del país, y realmente, como él bien lo ha dicho, son comentarios y noticias nada positivas. No ha habido un crecimiento, y él lo explica en resumen, debido a una falta de política de Estado, y eso es cierto. Pero no solamente miremos las cifras negativas, sino vayamos hacia una posibilidad de fomentar y propiciar un cambio. Y el cambio está en las nuevas generaciones, el cambio está realmente en ustedes, porque pienso yo que uno de los problemas fundamentales que atraviesa el Perú es la falta de educación, la falta de formación realmente de líderes, de profesionales de valor, de ingenieros, de economistas, de administradores, de abogados, pero con formaciones sólidas, con personas realmente formadas ética y moralmente, como es el principio de nuestra universidad, de manera que sean grandes profesionales, y que eso constituya una fuente de materia prima para que el Estado, a través de estos nuevos profesionales, pueda generar realmente cambios en política de Estado a corto y mediano plazo, y podamos lograr esos indicadores, esos índices, ese desarrollo que ha referido el ingeniero Salazar Nishi como proyecciones para que en el futuro el Perú pueda ser un país realmente viable y, por qué no, como él mismo lo dice, un país desarrollado. Un país desarrollado al año 2050, por ejemplo. La Universidad San Martín propicia y promueve este tipo de actividades a través de sus diferentes facultades. Ya lo mencionó la licenciada Celinda Costa. Hemos hecho cátedras interesantes de análisis de lo que está próximo a inaugurarse, que es el megapuerto de Chancay. Hay un proyecto en Arequipa, el megapuerto de Corillo, que está durmiendo 25 años según los especialistas y no ha sido materia de preocupación del Estado. Ambos proyectos desarrollados, como bien lo ha dicho también nuestro expositor el día de hoy, por la actividad privada. Es decir, el Estado no se está preocupando. Hay que llamar a la reflexión a los líderes que tienen la responsabilidad de conducir al Perú, ¿no? A los líderes políticos, para que haya efectivamente esa visión de desarrollo integral como país. Por ejemplo, podríamos plantear como universidad el trabajo sostenido de un eje de desarrollo para los próximos 30 años, sin intervención de los agentes políticos, solamente con intervención de los agentes técnicos, profesionales técnicos, en áreas específicas que garanticen el desarrollo sostenido del Perú, por ejemplo en educación, en salud, en infraestructura, en agroindustria, que son temas, en minería, que son temas transversales, y desarrollar una hoja de ruta, usando un nombre que no fue muy bien visto hace años atrás, pero de obligatorio cumplimiento, repito, sin participación de partidos políticos, porque finalmente cuando entre un nuevo gobierno lo que va a hacer es desechar. Esa es la realidad, es así como va a funcionar. Entonces, sería ideal, ¿no?, que con participación de técnicos multidisciplinarios de diversas entidades, los gremios juegan un papel importantísimo en esto. Ya lo dijo el decano, que la universidad a través de nuestra facultad tiene constante comunicación, constante coordinación con los gremios para hacer llegar propuestas a los alumnos. Seguramente esto es recogido en nuestras currículas, seguramente esto es también transmitido a los alumnos en los diferentes cursos. Creo que es importante y hay que tomar no solamente un conocimiento de lo que está ocurriendo en el Perú, sino reflexión sobre lo que podemos hacer nosotros en cada una de nuestras posiciones. Y ustedes, más que nadie, porque son jóvenes formándose, hemos visto sus inquietudes y estamos seguros que pueden aportar mucho en lo que les corresponde en los próximos años. No me queda más entonces que agradecer a Jesús Salazar Nishi. Trae propuestas interesantísimas. Ojalá que el proyecto de ley 5892, que por falsa modestia no dice que él es el autor, ojalá que se apruebe y ese sea un primer paso para que el Perú pueda entrar en una senda de desarrollo y de industrialización.
Muchas gracias, repito, a todos ustedes, a todos los asistentes y muy buenas tardes. Gracias.